Bienvenidos a Libros Mentores. Un espacio donde buceamos. Exacto. Buceamos en el mundo de los libros que nos guían hacia el crecimiento personal y financiero. Exactamente. Y hoy nos enfrentamos a una pregunta Ajá, que estoy segura que muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento u otro. claro. ¿Qué pasa cuando algo en lo que confiamos desaparece? Oh, ¿Cómo manejamos esos momentos en que nuestro queso se esfuma? buena pregunta. Para comprender cómo navegar estos cambios Sí. en nuestras vidas, trabajos y finanzas, nos guiaremos por la fábula ¿Quién se ha llevado mi queso?, Por supuesto. de Spencer Johnson, Una obra muy insightful. que utiliza una alegoría simple pero muy poderosa. Exacto. Y hoy vamos a desglosar esas lecciones clave para ustedes. Me parece perfecto. Prepárense para un viaje transformador. Totalmente. Esta historia nos introduce en un laberinto, Ajá. símbolo de la vida misma, Por supuesto. donde 4 personajes, 2 ratones, oliendo y corriendo. Que podemos abreviar como oligori. Exactamente, Olicori. Y 2 personitas, Kif y Kof, buscan queso, Interesante. que es una metáfora de todo aquello que anhelamos. Claro. El éxito, la felicidad, la seguridad, el amor. Exacto, lo que nos motiva. Y me intriga cómo Johnson utiliza estos 2 personajes tan distintos Y... para representar las diferentes maneras en que las personas afrontamos el cambio. Claro. Por un lado, los ratones, Con su instinto de supervivencia. siempre alerta. Listos para adaptarse. Y por otro lado, las personitas con sus emociones Ahí está la diferencia. y razonamientos complejos. Que a menudo se resisten a lo nuevo. ¿No te parece una representación bastante acertada de la naturaleza humana? Sin duda es una excelente alegoría. Al inicio, todos los personajes encuentran una abundante cantidad de queso en la central quesera Q. Un lugar idílico. Pero los ratones, precavidos, inspeccionan la zona a diario, Siempre alertas. mientras que las personitas, cegadas por la comodidad, se instalan Se acomodan. y dan por hecho que el queso siempre estará allí. El error común. Decoran el lugar, crean rutinas Se establecen. y se acomodan a una falsa sensación de seguridad. Y ahí radica el problema. Exacto. Caer en la complacencia y la arrogancia Ajá. nos puede volver vulnerables ante los cambios inevitables de la vida. Totalmente de acuerdo. Es como si nos durmiéramos en los laureles, Sin darnos cuenta del peligro. sin percatarnos de las señales que nos indican que algo está cambiando a nuestro alrededor. Exacto. Y cuando el queso desaparece, la reacción de cada personaje Claro. revela su capacidad de adaptación. Interesante. ¿Recuerdas cómo reaccionan los ratones? A ver. Oli y Corri, al notar la ausencia del queso, Sí. no se lamentan, no se quedan paralizados por el miedo. No. Inmediatamente se ponen en marcha en busca de una nueva fuente de queso, Son prácticos. confiando en su instinto Su instinto de supervivencia. y en su capacidad para sortear los obstáculos del laberinto. Impresionante. Esa es la actitud, Sin duda, sin dramas, sin quejas, acción pura. simplemente acción. Exacto. Pero ¿qué ocurre con Kif y Kof? Ellos representan a aquellos que se aferran al pasado, Al queso viejo. incapaces de aceptar la nueva realidad. La realidad sin queso. Exacto. Kif y Kof se quedan atónitos Atónitos. ante la desaparición del queso. La negación, La ira. la culpa, El miedo. todas estas emociones Ujú. los mantienen atrapados en la central quesera Q. Que ya no les ofrece lo que necesitan. Se culpan a sí mismos, a los demás, al destino. Pero no hacen nada para cambiar su situación. ¿Te suena familiar este comportamiento? Por supuesto, a todos nos ha pasado. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido como Kif y Kof. Es inevitable. La pérdida de un trabajo, El fin de una relación. una crisis financiera. Uy, sí. Son situaciones que nos pueden generar emociones negativas, Que nos paralizan. que los impiden avanzar. Es la trampa del miedo. La clave está en reconocer esas emociones Aceptarlas. y no permitir que nos controlen. Colóanos autolesiones. Y aquí es donde Spencer Johnson nos ofrece una herramienta poderosa: la autoconciencia. Ah, interesante. A través de la historia de Kif y Kof, Ajá. nos invita a observarnos en nosotros mismos, A mirarnos en el espejo. a identificar nuestras propias resistencias al cambio y a comprender cómo éstas nos limitan. Un ejercicio de introspección. Es como si Johnson nos estuviera diciendo: miren, aquí tienen un espejo. Ajá. Observen cómo reaccionan ante la adversidad. Interesante. Se quedan paralizados por el miedo. Se culpan a sí mismos o a los demás, o toman las riendas de la situación y buscan soluciones. Esa es la clave. Esa introspección es fundamental para poder avanzar. Totalmente de acuerdo.
Pero ¿qué sucede con Kif y Kof? Ya se quedan ahí. Se quedan eternamente lamentándose en la central quesera Kof. Habrá que ver. Y regresamos a Libros Mentores para seguir descifrando las enseñanzas de ¿quién se ha llevado mi queso? Antes de la pausa nos quedamos pensando en esa frase de Kof, si no cambias, te extingues. Una frase que sin duda nos invita a la acción, a no quedarnos estancados en la comodidad o el miedo. Y hablando de acción, ¿recuerdas la transformación de Kof? Sí, cómo no. Al principio se resiste, Claro, como todos. pero luego decide tomar las riendas de su destino y se adentra en el laberinto. En busca de un nuevo queso. ¿Qué podemos aprender de su experiencia? Muchísimo, su transformación es un ejemplo de cómo podemos pasar de la parálisis a la acción. A pesar del miedo, Incluso cuando el miedo nos acecha, él nos muestra que el cambio puede ser gradual, poco a poco. que comienza con la autoconciencia, la aceptación de la nueva realidad y la decisión de avanzar paso a paso hacia lo desconocido. Y en ese proceso, Kof va dejando un rastro de sabiduría en las paredes del laberinto, Interesante. con frases que reflejan sus aprendizajes y que pueden servir de guía para quienes se animan a seguir sus pasos. Es como un mapa. ¿Cuáles de esas frases te parecen más relevantes para quienes buscan el crecimiento personal y financiero? Hay varias que son fundamentales. Por ejemplo, Por ejemplo, huele el queso a menudo para saber cuándo empieza a enmohecerse. esa me encanta. Nos recuerda la importancia de estar atentos a las señales, de no dar por sentadas las cosas, Y anticiparnos a los cambios. para poder adaptarnos a tiempo. Esa es una lección clave, especialmente en el ámbito financiero. Totalmente. El mercado está en constante movimiento, las inversiones fluctúan Exacto. y nuestra situación financiera se puede ver afectada por factores externos que no podemos controlar. Que se escapan de nuestras manos. Si nos quedamos aferrados a viejas estrategias que ya no funcionan, podemos poner en riesgo nuestra estabilidad económica. Claro, es como si tuviéramos una inversión que antes generaba buenos rendimientos, Ajá. pero que ahora está estancada o incluso perdiendo valor. ¿Y qué pasa si no olemos el queso? Si no olemos el queso con frecuencia, si no revisamos nuestras inversiones, si no nos informamos sobre las nuevas tendencias del mercado, Podemos perder grandes oportunidades. o incluso sufrir pérdidas significativas. Entonces, al igual que Kof, debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras viejas creencias, a explorar nuevas opciones. Adaptarnos a la nueva realidad del mercado. Avanzar en una nueva dirección ayuda a encontrar un nuevo queso, Otra gran frase de Kof. que me parece crucial en este contexto. Totalmente, a veces para alcanzar el éxito financiero debemos salir de nuestra zona de confort, Explorar nuevas fuentes de ingresos. adquirir nuevas habilidades o invertir en áreas con mayor potencial de crecimiento. La clave está en no quedarnos paralizados por el miedo a lo desconocido, sino en ver el cambio como una oportunidad Para reinventarnos. y prosperar. Y no solo en el ámbito financiero, de verdad. Por supuesto. Esta idea de movernos con el queso es aplicable a cualquier área de nuestra vida Cualquier área. en la que busquemos el crecimiento. Y la realización personal. Pensemos en las relaciones, por ejemplo. A veces nos aferramos a relaciones que ya no nos nutren, que se han vuelto tóxicas o que simplemente han cumplido su ciclo. Relaciones que ya no dan queso. En esos casos, movernos con el queso puede significar tener el valor de cerrar un capítulo, de soltar lo que ya no nos sirve para abrirnos a nuevas posibilidades de amor y conexión. De encontrar un nuevo queso en el amor. Aferrarnos al pasado por miedo a la soledad o al cambio Antinados. solo nos genera sufrimiento. Claro, el apego al pasado nos puede causar mucho dolor. Debemos aprender a soltar lo que ya no nos aporta para poder recibir lo nuevo que la vida tiene para ofrecernos. Exactamente, soltar para recibir. Y en ese proceso es importante recordar otra frase de Kof: cuando ves que puedes encontrar y disfrutar de un nuevo queso, cambias de rumbo. Ajá, esa frase nos habla del poder de la visualización y de la confianza en nosotros mismos. Cuando nos imaginamos disfrutando de un nuevo queso, Sí. cuando visualizamos el éxito, cuando creemos en nuestra capacidad para encontrarlo. Nuestra mente empieza a trabajar a nuestro favor, atrayendo las oportunidades y las personas que necesitamos para alcanzar nuestras metas. Es como si la visualización fuera un imán. Un imán que atrae hacia nosotros aquello que deseamos. Y hablando de atracción, ¿recuerdas la escena en la que Kof finalmente encuentra una nueva central quesera llena de queso en abundancia? ¿Cómo olvidarla? Esa escena me transmite una gran esperanza. A mí también. Como si Johnson nos estuviera diciendo, no se rindan, siempre hay un nuevo queso esperándolos. Sin duda, la central quesera en rebosante de queso, incluso de tipos de queso que Kof nunca había visto antes. Es una metáfora de las infinitas posibilidades.
que se abren ante nosotros cuando nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort A desafiar nuestros miedos. y a movernos con el queso. Es una imagen inspiradora que nos recuerda que siempre hay nuevas oportunidades, incluso mejores que las que perdimos, si estamos dispuestos a adaptarnos. Y a buscarlas. Pero ¿qué hay de Kiev? Ahí está la pregunta. Se queda para siempre en la central quesera Q. Oh, hay esperanza para él. Esa es una pregunta que el libro deja abierta a la interpretación del lector, Kofter es un rastro de sabiduría, con la esperanza de que Kiev se anime a seguirlo. pero la decisión final es de Kiev. Él tiene el poder de elegir, Entre quedarse atrapado en el pasado o aventurarse en la búsqueda de un nuevo queso. una decisión crucial. Es una metáfora poderosa de cómo cada uno de nosotros tiene el poder de elegir su propio destino. ¿Podemos quedarnos lamentándonos por lo que perdimos? ¿O podemos tomar la decisión de avanzar, de aprender de las experiencias pasadas y de crear un futuro mejor? Y hablando de crear un futuro mejor, creo que es importante destacar que ¿Quién se ha llevado mi queso? No es solo un libro para leer. Sino una guía para aplicar en la vida real. ¿Qué herramientas o ejercicios prácticos nos ofrece Johnson para poner en práctica sus enseñanzas? El libro en sí mismo es una herramienta práctica. Con su lenguaje sencillo y directo. La fábula nos permite comprender fácilmente los conceptos clave. Las frases de Koffer, con su sabiduría concisa, nos sirven como recordatorios. De las lecciones que debemos aprender. Y la historia en sí misma, con su estructura simple y sus personajes arquetípicos, nos invita a la reflexión. Y a la introspección. Exacto. La historia es tan sencilla que cualquiera puede comprenderla. Pero al mismo tiempo. Es tan profunda que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y comportamientos. Y más allá del libro en sí mismo, Johnson nos ofrece una serie de preguntas para la reflexión personal que nos ayudan a conectar las enseñanzas de la fábula con nuestra propia vida. Preguntas poderosas. ¿Cómo cuáles? Preguntas como, ¿cuál es tu queso? ¿Qué te haría realmente feliz? ¿Y qué harías si no tuvieras miedo? Esas preguntas nos invitan a explorar nuestros deseos más profundos, a identificar nuestros miedos y a diseñar un plan de acción. Para alcanzar nuestros objetivos Son un punto de partida para un proceso de autodescubrimiento. y transformación personal. Y este proceso no tiene por qué ser solitario. No. Podemos apoyarnos en otras personas En mentores, amigos, familiares. que nos puedan brindar apoyo, orientación y perspectivas diferentes. Naturalmente, compartir nuestras experiencias, nuestros miedos y nuestras aspiraciones con personas de confianza. Puede ayudarnos a ver las cosas con mayor claridad, a encontrar soluciones que no habíamos considerado Y a fortalecer nuestra determinación. para seguir adelante. Exacto. Rodearnos de personas que nos impulsen a crecer. Y hablando de seguir adelante, ¿qué consejos le darías a alguien que se siente estancado, que siente que su queso ha desaparecido y no sabe qué hacer? Lo primero que le diría es que no está solo. Todos en algún momento. Todos en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a la pérdida, a la incertidumbre, al miedo al cambio. Es parte de la experiencia humana. Y lo segundo que le diría es que tiene el poder de cambiar su situación. El cambio comienza. Con la autoconciencia, con la aceptación de la nueva realidad y con la decisión de avanzar paso a paso hacia un nuevo queso, Y en ese camino es fundamental oler el queso con frecuencia. estar atentos a las señales, anticiparnos a los cambios y estar dispuestos a adaptarnos. La flexibilidad y la proactividad. Y la confianza en uno mismo son claves para encontrar un nuevo queso. Ya sea en el ámbito laboral, financiero o personal. Sin duda, y no hay que olvidar que el viaje en busca del nuevo queso puede ser emocionante, lleno de aprendizajes y satisfacciones, El cambio, aunque a menudo lo temamos, puede ser una fuerza positiva. que nos impulse hacia una vida más plena y satisfactoria. Esa es una gran reflexión para cerrar esta parte de nuestro análisis. El cambio no es el enemigo, sino una oportunidad para crecer, para aprender y para descubrir nuevas posibilidades. Exacto. Y ahora, antes de continuar explorando las enseñanzas de ¿Quién se ha llevado mi queso?, vamos a una breve pausa para que nuestros oyentes puedan asimilar lo que hemos conversado hasta ahora y prepararse para la parte final de este apasionante viaje. De vuelta en Libros Mentores, listos para seguir con nuestro queso. Para seguir moviéndonos con él. Antes de la pausa, hablamos de la transformación de Koffer, ¿Y cómo nos inspira a tomar acción? a ver el cambio como una oportunidad. Para crecer. Y en ese proceso de superar el miedo, creo que las frases que Koffer escribe En las paredes del laberinto, son como pequeños faros, que nos guían. recordatorios para mantenernos enfocados, Y en nuestro objetivo. encontrar un nuevo queso. Cada frase con una enseñanza valiosa. Por ejemplo, Cuanto antes se olvida el queso viejo, antes se encuentra el nuevo queso. Esa es clave, soltar el pasado, dejar de aferrarnos. a lo que ya no nos sirve. Para abrirnos a nuevas posibilidades.
Como si Johnson nos dijera, no se queden anclados lamentándose por lo que perdieron. El pasado ya no existe. Lo único que tienen es el presente. Y la oportunidad de crear un futuro mejor. Hay que salir de la zona de confort. Explorar nuevos caminos. Probar cosas nuevas. Es más seguro buscar en el laberinto que permanecer en una situación sin queso. Otra frase es fundamental de Kof. A veces por miedo a lo desconocido. Preferimos quedarnos en una situación que ya no nos satisface. Pero la verdad es que la verdadera seguridad, No está en la inmovilidad, sino en la capacidad de adaptarnos en aprender. y de crecer. Para adaptarnos, para aprender, para crecer, necesitamos estar abiertos. A nuevas experiencias, Nuevas ideas. nuevas perspectivas. Las viejas creencias no te conducen al nuevo queso. Hay que cuestionar nuestras suposiciones. Desafiar nuestros paradigmas. Estar dispuestos a cambiar de opinión. Humildad intelectual. Reconocer que no lo sabemos todo. Y estar dispuestos a aprender. De los demás. De las experiencias. De la vida misma. La arrogancia, el apego a viejas ideas. Son obstáculos para encontrar un nuevo queso. Hay que cultivar la flexibilidad, la curiosidad, Y la apertura al cambio. para navegar con éxito el laberinto de la vida. Y en ese viaje por el laberinto hay que recordar otra frase. Kof. Disfrutar del viaje en busca del nuevo queso te conduce a él. A veces nos enfocamos tanto en el objetivo Que nos olvidamos de disfrutar del proceso, de aprender de las de experiencias. celebrar los pequeños logros. La búsqueda del nuevo queso no tiene por qué ser estresante. Ni angustiante. Podemos aprender a disfrutar del viaje A ver los desafíos como oportunidades. y a celebrar cada paso en la dirección correcta. Para disfrutar del viaje hay que cultivar una actitud positiva. Una mentalidad de crecimiento. Imaginarte disfrutando del nuevo queso te conduce a él El poder de la visualización. y del pensamiento positivo. Cuando nos imaginamos disfrutando, Cuando visualizamos el éxito, cuando creemos en nuestra capacidad, nuestra mente trabaja a nuestro favor. atrayendo las oportunidades. Y las personas que necesitamos. La visualización como un mapa. Que nos guía hacia el nuevo queso. Y la actitud positiva como el combustible. ¿Qué nos impulsa? Incluso cuando el camino se vuelve difícil, El viaje no es solitario. podemos apoyarnos en otros Mentores, amigos, familiares. que nos brindan apoyo Orientación. y perspectivas diferentes. Compartir experiencias, miedos, aspiraciones. Con personas de confianza. Nos ayuda a ver con mayor claridad. A encontrar solución Y a fortalecer nuestra determinación. para seguir adelante. Y creo que es hora de ir cerrando este viaje a través de ¿quién se ha llevado mi queso? Un viaje lleno de aprendizajes. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes? Que seguramente se encuentren en su propio laberinto en busca de su propio queso. El mensaje es que el cambio es inevitable, pero no tiene por qué ser negativo. Podemos aprender a verlo como una oportunidad para crecer, para aprender, para reinventarnos, para crear una vida más plena y satisfactoria. ¿Y quién se ha llevado mi queso? Nos ofrece una guía. Práctica, concisa, llena de sabiduría. Las frases de Kof, con su lenguaje simple pero profundo, son como pequeños tesoros. Que podemos llevar con nosotros en nuestro viaje. Y no olvidemos que el queso se mueve constantemente. Y nosotros también debemos movernos con él. Estar atentos a las señales, anticiparnos, adaptarnos con flexibilidad. Mantener una actitud positiva y una mentalidad de crecimiento. Si te sientes perdido, recuerda las enseñanzas de Spencer Johnson. Huele en queso a menudo. Avanza en una nueva dirección. Disfruta del viaje. Y sobre todo, no te rindas, el nuevo queso está ahí fuera esperándote. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de ¿Quién se ha llevado mi queso? Esperamos que las enseñanzas de esta fábula te inspiren a moverte con el queso, a abrazar el cambio y a crear la vida que deseas. Si te has sentido identificado con la historia, comparte tus reflexiones en los comentarios. Nos encantaría saber qué queso estás buscando y cómo piensas encontrarlo. Hasta la próxima.